Vamos a dar inicio a esta primera clase de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica. A continuación, todos los docentes involucrados en el dictado de esta clase. Quien les habla, la ingeniera agrónoma Alejandra Kemmerer. Integran también esta cátedra la ingeniera agrónoma María Paula Bresán, el doctor César Aguirre, el licenciado Armando Brizuela y los ingenieros agrónomos Betiana Toffoli y Nicolás Maltese. En esta primera clase lo que vamos a hablar, según lo que establece la planificación de la cátedra, son acerca de las características de los sistemas de información geográfica, los tipos de datos que se pueden utilizar o emplear en un sistema de información geográfico, cuáles son sus diferencias y los usos más frecuentes, distintas alternativas de visualización de los tipos de datos disponibles, raster y vectoriales, y posibles fuentes de obtención de datos y repositorios en Internet. Primero de todo, tenemos que definir qué es un sistema de información geográfico, más allá de un software en sí, que es lo que la mayor parte de los usuarios consideran que es un sistema de información geográfico. El concepto es un poco más amplio. Cuando hablamos de sistema de información geográfico, hablamos del software, pero también hablamos de hardware, de datos geográficos y de personal capacitado que interactúa con estos. ¿Para qué? Para organizar, capturar, almacenar, consultar y analizar información y para poder generar nueva información en base a información ya disponible. Entonces, como podemos ver, en realidad el concepto de sistemas de información geográfica es un poco más complejo e integra a todos y cada una de las partes que permiten obtener nueva información a partir de datos que tienen una representación geográfica. Las variables de entrada que se pueden incorporar en un sistema de información geográfica pueden ser de diferentes tipos, pero de la manera más sencilla de representarla podemos considerar dos grandes grupos: fuentes de datos de tipo vectorial y fuentes de datos de tipo raster. Las fuentes de datos de tipo vectorial, ya vamos a ir viendo las características más en profundidad, pero nos podemos quedar con la idea que corresponden a dibujos, puntos, líneas o polígonos que llevan información asociada. Mientras que los datos de tipo raster corresponden a las más conocidas como imágenes, que pueden ser imágenes de satélite, fotografías aéreas, fotografías de drones o modelos de elevación o modelos de terreno también conocidos. Bueno, las características básicas de un SIG es que todos estos tipos de variables de entrada que ingresan a través de algún tipo en particular de dato pueden ser visualizadas, representadas de diferente manera en un programa, analizadas y utilizadas a través de un procesamiento para generar un producto. Este producto puede ser un modelo cartográfico, con lo cual la salida va a ser probablemente un mapa que integra distintos tipos de información a través de un proceso y genera una nueva capa de información, un modelo cartográfico, o un modelo de gestión integral en el cual también se pueden utilizar la información para la toma de decisiones. ¿Qué características básicas tienen los sistemas de información geográfico? Que están integrados por información que está referenciada geográficamente, es decir, que tiene una ubicación en el espacio, que tienen un igual sistema de proyección, es decir, que estas posiciones en el espacio, las coordenadas que permiten posicionar un dato en el espacio son comunes a todas las capas de datos utilizadas, que puede estar integrado por diferentes formatos de información y que en general se utilizan de manera combinada en modelos para normalmente obtener nuevos productos de información. Un SIG tiene la característica que puede responder a distintas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde está determinada cosa? ¿Dónde está ubicada tal localidad? ¿Qué hay aquí en un determinado entorno geográfico? ¿Qué patrón espacial existe, por ejemplo, alrededor de este determinado establecimiento agropecuario? ¿Cuándo se modificó los límites, por ejemplo, del lote de este establecimiento agropecuario? ¿Qué cambios han ocurrido desde determinado momento?
Todas estas preguntas pueden ser respondidas en base al análisis de la información representada en un sistema de información geográfica. Por ejemplo, aquí tenemos dos aplicaciones concretas. Por ejemplo, la generación de un mapa de riesgo de incendio. En un mapa de riesgo de incendio, lo que se tiene en cuenta normalmente como variables de entrada es una imagen de satélite que lo que permite es caracterizar el tipo de vegetación presente o de falta de vegetación en determinados lugares. La topografía que permite conocer dónde hay zonas de montaña y dónde hay zonas de valles. El riesgo humano tiene que ver con la distribución de las rutas y los poblados y el movimiento que tienen esas rutas, el movimiento en cuanto a tránsito, ¿sí? Que hace que haya más movimiento humano o no, con lo tanto más o menos riesgo de incendio. La integración de toda esta información, dándole peso a cada una de esas variables, puede determinar un mapa de riesgo de incendio como el que se muestra a continuación, donde esto va desde la representación de áreas que no corresponden a bosques a distintas categorías de bosque y de su riesgo de incendio. Otro tipo de modelo podría ser un modelo de calidad ambiental. Esto podría ser de utilidad, por ejemplo, para una inmobiliaria en la cual el precio o el valor de la tierra cobra diferente significado en función de determinadas características geográficas, ¿sí? Entonces, se puede utilizar un SIG para integrar esta información. En este caso, ¿qué indicadores o qué variables podrían determinar la calidad ambiental? Por ejemplo, la población, la cantidad de población, el tipo de vivienda, distancias a determinados lugares de esparcimiento, como puede ser lagos, parques, la distancia a autopistas que permitan el acceso o no rápido a un determinado lugar, la distancia a industrias, y todas estas variables de distinta manera integradas pueden generar distintos tipos o distintas capas de información que integradas a través de un modelo determinan la calidad ambiental. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos representados en distintos colores las diferentes densidades de población por barrio. Aquí tenemos, si analizamos una cuenca visual y podemos ver quién tiene acceso de vista al lago y quién no, podemos determinar distinta valorización en función si tiene vista al lago o no la tiene. Las distancias a las autopistas, también representadas en distintos colores, donde los colores azules son distancias cortas y los colores más claros son distancias largas. Las temperaturas medias que presentan los distintos lugares en el año. La tipología residencial, es decir, de qué tipo de vivienda estamos hablando, si tienen jardines o no, si corresponden a zonas urbanas más densas o no, zonas industriales, pastizales o bosques. ¿Sí? Y en función de la integración de toda esta información a través de un modelo, podemos determinar distintos sectores con distinto valor en cuanto a calidad ambiental de vida y que esto, como decíamos al principio, puede determinar quizás distinta valoración económica a la hora de darle un valor al terreno. Entonces, así pudimos ver cuáles son las posibilidades de datos o de información que puede derivarse de un sistema de información geográfica. Ahora, volviendo a lo que mencionábamos al principio, ¿qué tipos de datos se pueden integrar en un sistema de información geográfica? Habíamos dicho que los datos pueden ser de tipo vectorial o de tipo raster. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Los tipos de datos vectorial, lo que tenemos que recordar es que un vector es un dibujo que tiene información asociada. Si bien existen diferentes tipos de formatos de información para los archivos vectoriales, el más comúnmente utilizado es el formato shape de Esri, que sigue siendo propietario, pero su uso se ha generalizado, entonces la mayoría de los sistemas de información geográfica comparten este tipo de formato.
¿Qué característica tiene un archivo shape? Un archivo shape está integrado al menos por 3 archivos. Uno que corresponde al dibujo, y el dibujo puede ser punto, líneas o polígonos, y este archivo va a tener una extensión de tipo SHP. Otro archivo que es la tabla de datos. En la tabla de datos lo que se incorpora es en columnas cada una de las variables que se almacena para cada uno de los dibujos. Las filas corresponderían a cada uno de los elementos o dibujos representados en el shape, de manera tal que para cada uno de los elementos representados pueden existir n cantidad de variables y toda esa información está almacenada en la tabla de datos. Existe, como lo mencioné previamente, la tabla de datos tiene la extensión .dbf. Existe un archivo que hace el nexo entre ambos, que es el archivo de extensión SHX. ¿Qué características tienen estos archivos shape? Es que, como lo nombré previamente, están conformados al menos por 3 tipos de archivos diferentes que comparten el mismo nombre. Y esto es una característica muy importante que debe ser siempre tenida en cuenta, porque si por algún motivo alguien introduce un cambio en alguno de los archivos, el shape ya no puede visualizarse como tal. Entonces siempre se debe tener especial cuidado. Si se renombra el shape, se deben renombrar todos los archivos que lo conforman. Asimismo, todos los archivos tienen que estar ubicados o guardados en la misma carpeta, porque si por equivocación nos queda alguno ubicado en otra carpeta, tampoco vamos a poder abrir el archivo. A su vez, a medida que nosotros vamos haciendo procesamientos en el archivo, se pueden ir agregando más cantidad de archivos que conforman este shape. Entonces, en vez de tener solo 3, podemos tener 5 o más archivos que constituyen el shape. Uno de los más comunes que aparece acompañando es el archivo de extensión .prj, que indica el sistema de proyección, es decir, el sistema de coordenadas que tiene esa capa de datos. Este es un archivo muy común de encontrarlo. Y como dije previamente, y repito porque es muy importante tener en cuenta, todos estos archivos se deben llamar exactamente igual y estar ubicados siempre dentro de la misma carpeta. Aquí podemos ver que, como decía previamente, cada uno de los elementos que integran un shape corresponde a un dato de la tabla, ¿sí? Y hay una relación 1 a 1 entre ellos, de manera tal que si yo selecciono uno de los elementos en la tabla, va a aparecer seleccionado en el dibujo o viceversa. Y siempre la relación es 1 a 1 entre la tabla y el dibujo. Entonces, a modo de resumen, formatos de información de tipo vectorial de extensión .shp son representaciones gráficas en forma de dibujo, presentan una ubicación geográfica, tienen una relación de adyacencia y contigüidad con el entorno. Esto es algo que lo vamos a ver cuando vayamos en más detalle a lo que es procesamiento de datos vectoriales. Siempre los vectores guardan relación con el elemento que está a su lado, ¿sí? De manera tal que si uno aumenta de tamaño o disminuye, el otro también puede verse alterado. La información, es decir, las variables y los datos que se tienen para cada uno de estos elementos que integran el shape, se almacenan en tablas asociadas. El tamaño final que va a tener un archivo shape va a depender de la cantidad de registros de la tabla y de las variables que lo acompañan. Vamos a pasar al siguiente tipo de datos. El siguiente tipo de datos corresponde a los raster, que son los comúnmente considerados como imágenes o que todo el mundo conoce como imágenes. Los raster o imágenes son simplemente datos matriciales, están representados por una determinada cantidad de filas y columnas, n por m podemos decir, donde cada una de las celdas que corresponden a esta matriz de datos representa un valor. Y ese valor se visualiza en el sistema de información geográfica normalmente a través de un color.
la representación de los valores a través de colores puede designarse o asignarse, mejor dicho, según interés del usuario, pero lo que se debe tener en cuenta entonces es que una imagen no es ni más ni menos que una matriz de datos. Entonces, a modo de resumen, una imagen raster, y para esto existen infinidad de formatos también, pero los más conocidos o más utilizados son los tipos .tif, .img, ¿sí? Son matrices de datos. Cada una de las celdas que constituyen esta matriz la denominamos píxel. Tiene un formato rectangular que está dado por n filas y m columnas, es decir, por el número de filas y columnas. Los valores de borde no necesariamente contienen datos de la variable de interés, pero como es una matriz, siempre toman algún valor y entonces los valores de borde pueden ser asignados por el usuario. Y como son matrices, se puede aplicar álgebra de matrices, se pueden generar índices o nuevas relaciones entre las diferentes capas de imágenes. Aquí podemos ver que la representación del mundo real en un SIG se puede hacer a través de diferentes tipos de datos, es decir, a una misma superficie se la puede representar a través de diferentes tipos de datos, y cuál tipo es el más adecuado depende del uso que se esté pensando para dicha información. Entonces, la selección de un determinado formato u otro va a estar siempre asociada a cuál es el objetivo del estudio en particular que estamos realizando. Podemos ver que dependiendo del tipo de dato van a tener más o menos dimensiones de representación. Aquí tenemos de nuevo la misma representación del mundo real, ¿sí? A través de un formato raster en el cual esto constituye una matriz con valores, o a través de un sistema vectorial en el cual están representados a través de puntos, polígonos o líneas los mismos elementos. Las fuentes de datos, es decir, nosotros podemos generar nuestras propias capas de datos, sobre todo esto es muy común pensando en formatos de datos de tipo vectorial, pero también podemos acceder a repositorios de información ya disponibles en Internet. Aquí el listado de los repositorios de imágenes y de datos más comunes. Existen otros y bueno, la invitación desde toda la cátedra a que busquen en Internet, porque disponibilidad hay mucha, incluso puede que algunos de estos links hayan cambiado, porque estas cosas son muy dinámicas y bueno, la idea es conocer y buscar en Internet, que hay muchísima información disponible. Aquí a modo rápido les hago un pantallazo de los sitios más comunes de los cuales uno puede obtener imágenes. Uno de ellos es CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que engloba todas las actividades a nivel nacional que tienen que ver con la adquisición y puesta en órbita de satélites y adquisición de información satelital. Y de las cuales hay productos básicos, es decir, desde imágenes crudas, imágenes procesadas, hasta productos derivados, como por ejemplo mapas de riesgos de incendio, mapas de contenido de humedad del suelo, mapas de contenido de humedad de la vegetación, estimaciones de biomasa de vegetación. Bueno, toda esta información está como datos crudos, insisto, o como productos elaborados. Para esto se accede a la página y ahí da acceso a la información satelital, y aquí tenemos diferentes alternativas. Si ingresamos al catálogo de imágenes, podemos acceder a distintos tipos de satélites y sensores. Esto también ya lo vamos a ir viendo en las clases posteriores, que tienen determinadas características y de los cuales se puede obtener distinto tipo de información en función de nuestro objetivo de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, el portal para acceder a los datos del satélite Landsat 8, y esto a modo general.
lo ponemos para que conozcamos cómo es la dinámica, pero en casi todas las páginas hay unas pequeñas diferencias, pero la dinámica es más o menos la misma. Uno siempre tiene que definir la fecha de adquisición, es decir, de qué fechas nos interesa. Siempre es conveniente poner un rango bastante amplio que englobe el periodo particular de interés para saber si puede o no haber imágenes disponibles para ese momento. La región geográfica, en todos los casos hay distintas opciones, o que se carguen la latitud y la longitud del área que nos interesa, que se marque en el mapa, y nosotros con el mouse hacemos un rectángulo que abarque el área que nos interesa. En algunos casos se puede ingresar un archivo KMZ o KML del área de interés y entonces también se puede buscar ahí. Y si conocemos el path row, que sería el pasaje y la escena correspondiente del área que nos interesa, también se puede ingresar. Esto también ya lo vamos a ver más adelante, que cuando uno trabaja siempre en una misma área, uno ya conoce cuál es el path row y entonces directamente puede cargar ese dato. Tenemos opciones para, esto es para el mismo para Landsat 7, también se ve que en todos los casos siempre hay opciones para que uno puede tildar el nivel de nubes que admite en la escena. Normalmente las escenas son grandes, entonces hay veces que se puede admitir una determinada cantidad de nubes porque pueden no estar en el área que nos interesa y entonces la imagen puede ser igualmente válida para nuestro objetivo. Entonces, bueno, esa alternativa siempre está disponible. Como decía hoy, la fecha de recepción, el path row o una ubicación geográfica dada, donde uno selecciona. Normalmente todos los buscadores nos dan una previsualización de las imágenes disponibles y uno puede entrar y visualizar con detalle y elegir cuáles son las imágenes con las que se quiere quedar. Acá lo mismo para Landsat 5. Normalmente lo que se hace es seleccionar y estas pasan a estar disponibles en un carrito y entonces nos llega un correo que uno tuvo que haberlo ingresado cuando generó un usuario normalmente, o bien nos dan alguna ruta o un acceso FTP por el cual nosotros accedemos a las imágenes y podemos descargarla automáticamente. Esto también a veces va variando, depende de los formatos que deciden cada uno de estos repositorios de cómo hacer disponible la información a los usuarios. Esta es otra página en la cual se puede descargar información, que es Earth Explorer del USGS de los Estados Unidos. Ahí está marcado el login. Nosotros la primera vez tenemos que registrarnos y cargar información, generar un usuario, después hay que loguearse y igual que en el caso anterior hay que designar cuál es el área geográfica de la cual nosotros queremos obtener imágenes, y esto puede ser marcando en el mapa, accediendo con un KML o un shapefile del área que nos interesa, o definir el área a través de la altitud y longitud. Después, la siguiente ventana, tenemos que elegir qué tipo de datos queremos. Acá lo tenemos también a todos las diferentes fuentes de información detalladas, y ahí podemos elegir de cuál es la que queremos. Este es el sitio del CIBERS. El CIBERS sería el análogo a la CONAE, pero de Brasil, donde también hay información disponible. Aquí tenemos que ingresar a la opción de datos abiertos y a partir de ahí al catálogo de imágenes satelitales. Igual que antes, tenemos que registrarnos. Una vez que tenemos nuestra cuenta, podemos ingresar y elegir periodo, cobertura de nubes. En este caso está separado por cuartiles de la imagen, como para que podamos seleccionar qué área queremos que no tenga nubes o que tenga menos proporción de nubes, y de qué manera podemos ubicar geográficamente esta región para poder descargar los datos. Este es otro sitio del USGS, que es Globis, donde también podemos, igual que en los casos anteriores, definir el área, el periodo en el cual queremos buscar la imagen, cuáles son las imágenes que nos interesan, y tenemos una línea de tiempo que nos muestra las opciones disponibles. Esto es para obtener imágenes de MODIS. MODIS,
cuenta con una página especial en la cual se pueden acceder sus datos y se puede acceder a una serie de productos derivados, como por ejemplo fotosíntesis neta, fotosíntesis bruta, índice de área foliar, contenido de biomasa, focos de calor. Bueno, hay infinidad de productos de los cuales también se pueden descargar más allá de las imágenes crudas obtenidas. Aquí tenemos algunos de los productos disponibles y cómo están categorizados. Bueno, una vez que tenemos datos, ¿sí?, para poder volcar, lo siguiente es tener un programa en el cual volcar estos datos y poder analizarlos, representarlos y obtener nueva información. Bueno, uno de los software más conocidos es ArcGIS. ArcGIS es un software pago que tiene una altísima potencialidad, pero bueno, es un software un poco caro, por lo tanto la cátedra, si bien cuenta con una licencia, no puede distribuirlo a los alumnos, por lo cual hemos optado por una alternativa de un software gratuito. Para esto, bueno, le damos el link para que conozcan la Fundación de Código Abierto Geoespacial, que es OGEO, que es una fundación en la cual todos los que son programadores y creadores de software y de información libre se vinculan en esta página y están disponibles para diversos usuarios. Aquí tenemos la página, ¿sí? Vemos que OGEO tiene aplicaciones para escritorio, librerías para procesamientos de datos, librerías y módulos para implementar servidores de mapas de Internet. Esta es una comunidad que ha ido creciendo en el tiempo y que es una comunidad muy dinámica. Normalmente aparecen versiones nuevas de los software en muy poco tiempo. Hay muchas personas en el mundo que están usando este tipo de software libre y que también participan de los foros de consulta y de intercambio, con lo cual nos parece que es una alternativa muy promisoria y que está al alcance de todos y que invirtiendo un poco de tiempo, buscando, consultando, siempre hay alternativas disponibles para resolver la gran mayoría de los problemas o de las dudas que tenemos. Una cuestión interesante es que gran parte de esta información o incluso de librerías que se van generando se ponen disponibles al usuario, entonces muchas cosas que uno quiere hacer, alguien ya seguramente la tuvo que hacer y entonces ha generado un código que resume una buena cantidad de pasos a seguir, con lo cual automatiza los procesos, entonces siempre está bueno ir buscando qué cosas hay hechas para ganar tiempo y para no estar avanzando o invirtiendo, digamos, mucho tiempo en cosas que podríamos automatizar mucho más fácilmente. El software que vamos a utilizar de todos los disponibles es QGIS. ¿Qué característica tiene? Que tiene un entorno amigable para procesamiento de vectores, raster y bases de datos, que permite utilizar y editar una gran variedad de formatos de vectores y raster, incluyendo Shape, PostgreSQL, PostGIS, GeoTIFF, etc., que se pueden crear plugins y aplicaciones GIS usando Python o C++, y que permite visualizar, cargar y procesar tracks, datos, archivos de texto, rutas y waypoints desde GPS, que son muy utilizados sobre todo por los agrónomos. Aquí tenemos la página y cómo acceder a QGIS, y bueno, esto es una captura de pantalla que probablemente ni siquiera es la última porque esto está a menudo está cambiando, y aquí lo importante a conocer es que hay dos opciones, una opción que es OGEO, en la cual se instala no solo QGIS, sino una serie de programas adicionales en los cuales pueden interactuar entre ellos, o la alternativa de instalar QGIS, ¿sí? Y aquí tenemos dos opciones, la que está resaltado en verde abajo es el repositorio que es más estable, con un soporte a largo plazo, es decir, que es un software que ha sido probado por una determinada cantidad de tiempo, con lo cual se sabe que la gran mayoría de los errores ya están saldados, con lo cual se la denomina como la versión estable, mientras que las versiones más nuevas en las cuales se incorporan todas las nuevas características son las que se conocen como versiones más recientes.
Cualquiera de las alternativas es válida. Lo que nosotros vamos a aprender en este curso son cuestiones muy básicas, con lo cual cualquiera de las versiones va a ser igualmente útil para realizar las prácticas. ¿En qué puede variar? En que a veces la forma en que se visualizan las distintas herramientas no es la misma, pero las herramientas siempre están, hay que buscarlas y bueno, si no las encontramos, como decía hoy, los foros de internet y los lugares de intercambio son abundantes, entonces siempre hay alternativas de encontrar un soporte o una ayuda al usuario. Con esto, insisto y digo que, bueno, buena parte de las prácticas pueden incluso no estar en la misma versión, porque depende en qué computadora estemos trabajando o quién sea el que lo está haciendo. Puede que las versiones que estemos trabajando sean diferentes. No se preocupen, estamos nosotros para contestarles o el resto de la comunidad a nivel mundial para responder las dudas. Aquí lo más importante es que puedan interiorizarse y puedan usar el software bajo cualquier versión disponible.